conociendo pues el temor de nuestro Señor, convencemos a los hombres, pero somos manifiestos a Dios, esperando que también seamos manifiestos a su esperando que también seamos manifiestos manifiestos a su entendimiento. No nos jactemos ante ustedes de nuevo, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nuestros sino que les damos oportunidad sin, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros frente a los que se jactan hipócritamente, no de corazón, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes, pues el amor del Cristo nos complace, compele, compele, pues el amor del Cristo nos compele a meditar esto, pues el amor del Cristo nos compele a meditar esto, que uno murió por todos, y consiguientemente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si hemos conocido al Cristo según la carne, ciertamente desde ahora no lo conocemos así. Esta escritura da a entender, o sea, esta, esta, esta escritura da a entender lo que debemos de hacer, la familia de Dios, y así. Entonces, ya ah, y Jesús enseñaba y predicaba el evangelio del reino, y
Él es Dios. Jesús es Dios. Dios. Jesús es Dios. Y imiten a Dios. Entonces, lo sé por lo que está en la escritura y también en la escritura da a entender que David por el espíritu, o sea, David, David David mató a Goliat. David mató a Goliat. Entonces, David mató a Goliat y fue en el nombre de Hashem Sebaot. Y entonces David lo mató a Goliat, le cortó la cabeza y así. Y han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no enfrenten al malvado. Al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y bendigan a los que los maldicen. Y al que quiera tener pleito contigo y despojarte de la túnica, déjale también tu manto. Y así. Entonces, también ahí está en la escritura, que da a entender en la escritura que ama a tus adversarios. Y también da a entender en la escritura, que al que te obligue a ir una milla, al, al que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Entonces, así, perdonen a los hombres, para que su Padre que está en el cielo también los perdone. También los perdonen. Y entonces, Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre, ya que se sabe que es así por lo que está en la escritura, el Hijo del Hombre. Entonces, pero Él es Dios. Entonces, y así, entonces, la venida del Hijo del Hombre está, o sea, él va, él va a venir, a llevarse a su familia, se va a llevar a su familia y nuestro Dios. Entonces, hay que seguir a Jesús, hay que hacer ayuno, hay que hacer oración. Ayuno y oración es para que ese género salga del cuerpo. Cualquier género, o sea, el género sale del cuerpo con ayuno y oración. Ya que estaba ahí un joven con un espíritu de lunaticismo y lo que pasa es que Jesús le da a entender a los discípulos de él, les da a entender a los discípulos de él que este género, que, o sea, porque ya que los discípulos no pudieron restaurarlo, el joven poseído por un espíritu o sea, los discípulos, los, lo- los discípulos de Jesús, no pudieron restaurarlo el joven poseído por un espíritu o sea, por un espíritu a ese joven, a ese, a ese joven, a ese joven poseído por un espíritu de lunaticismo. Y lo que aconteció que Jesús, y reprendiendo Jesús al espíritu maligno, salió del cuerpo, de ese joven y el joven quedó restaurado. Entonces,
los discípulos estaban ahí hacia un lado, estaban con Jesús y entonces ahí teniéndolo a Jesús, o sea, hacia un lado, o sea, ahí teniéndolo a Jesús hacia un lado, eh, entonces ellos haciéndose hacia un lado con Jesús, o sea, ahí o sea, estaban ahí los discípulos, esta- estaban ahí estaban ahí los discípulos, estaban ahí los discípulos y ellos les dieron a entender a Jesús. eh, o sea, los que estaban ahí, o sea, les dieron a entender a Jesús que, eh, o sea, ¿por qué no pudieron, o sea, por qué no pudieron, por qué no pudieron restaurarlo? eh, o, o sea, restaurarlo al joven, que por qué no pudieron hacerlo. eh, o echar fuera ese espíritu maligno. Eso es lo que me da a entender ahí la escritura. Y entonces es porque entonces Jesús le da a entender nuestro, nuestro, nuestro Dios. Nuestro Dios le da a entender a ellos que eh, por, por la incredulidad, por eso ellos, eh, por eso, por eso es que o sea, fue por la incredulidad. Jesús se los da a entender ahí a ellos. Y entonces, o sea, y también les da a entender que si tuvieran fe como un grano de... Jesús les da a entender a ellos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, os nada les sería difícil. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, así, con ayuno y oración sale ese género, sale del cuerpo. Entonces se sabe por la escritura que un género, o sea, el género puede ser un espíritu maligno de lunaticismo y entonces así. Y entonces, y de ahí eh, ya se sabe que no hay que tener incredulidad eh, y así. Entonces, porque por la incredulidad, o sea, por la incredulidad no pudieron restaurarlo al joven poseído por un espíritu de lunaticismo. Los discípulos no pudieron restaurarlo a ese joven que tenía un espíritu de lunaticismo. Entonces entonces, entonces los discípulos no pudieron restaurarlo a ese joven poseído por un espíritu de lunaticismo. Fue por la incredulidad. Y eh, eh, no paguen mal por mal, y con el bien venzan, o sea, con el bien venzan el mal. Y eh, ya ahora estamos, ahora, ahora estamos, ahora, ahora estamos en la ley de Dios. Ahora está, ahora estamos ahora estamos en la ley de Dios y en la ley de Dios hay mandamientos como honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se prolongue o sea, y se prolongue tus días en la tierra y así eso es lo que me da a entender la escritura y eh, también el primer mandamiento y el más grande es
amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, dependen la ley. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y también está el otro mandamiento, el amor es el cumplimiento o sea, el amor también es el cumplimiento. El amor es el cumplimiento de la ley, ya. El amor, el, el amor es el cumplimiento de la ley. Y entonces, porque la ley del espíritu que está en, porque la ley del espíritu que está en, a ver, porque la ley del espíritu de vida que está en Jesucristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, estamos bajo la gracia y estamos en la ley de Dios. En la ley de Dios es la que debemos de tener. Entonces, así. Y entonces ahí eh, estaba 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 ahí estaba un estaba, o sea, Elías hizo oración para que la lluvia se detuviera y hizo oración para que lloviera. Entonces, mi Dios es quien puede, así, mi Dios es quien puede hacer que la lluvia se detenga. Y también estaba en la escritura de entender de Abraham, o sea, la escritura lo da a entender como padre Abraham. Y la, la escritura lo da a entender como padre Abraham. Entonces que estaba Abraham y ahí estaba o sea, Abraham se sabe por lo que está en la escritura que él ya está o sea, con Dios, porque ahí está, ahí está, o sea, está en la escritura que da a entender el rico y el Lázaro. Ya. El, el, el rico y Lázaro. Y entonces, el rico, después de estar en esta tierra, ahí por lo que era rico, entonces después él estuvo en un lugar de tormentos. Entonces, y Lázaro, entonces él que, o sea, da a entender la escritura que deseaba comer de las migajas que caían de su mesa. Entonces, así. Y Lázaro ya estuvo en el seno de Abraham. Después de estar en esta tierra, murió Lázaro y murió el rico. Y entonces Lázaro estaba ya en el seno de Abraham. Entonces, y, y entonces así. Ya, y él quería,
Entonces, se sabe por lo que está en la escritura que hay un lugar de tormentos, que es la huejana, o sea, es la huejana de fuego, es el lugar de tormentos. Entonces, el rico lo da a entender cuando estaba en ese lugar, que ahí, o sea, era un lugar o sea, estaba ahí con tormentos en ese lugar. Lo da a entender el rico. Y entonces ahí lo da a entender la escritura que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y entonces que y ya, o sea, ya Lázaro ya no estaba ya no estaba en ese padecimiento, ya no. Como estaba él cuando estaba en esta tierra. Entonces, así. Y hay un lugar de tormentos. Ahí la huejana de fuego. Eso es para el idólatra. Entonces ahí está ese lugar de tormentos. Eh, sí, no juzguen para que no sean juzgados. Eh, entonces, la escritura me da a entender que hay un lugar de tormentos. Está la huejana de fuego, la escritura me lo da a entender. Entonces, eh, ahí va el que se echa con varones, el idólatra va para allá, para la huejana de fuego. Eh, entonces, así. Y después de la muerte hay otro lugar, que es el cielo o la huejana de fuego, que ese lugar es de y ese lugar y la hue y la hue y la huejana de fuego es el lugar de tormentos. La huejana de fuego es el lugar de tormentos. Entonces, ya que murió Lázaro y el rico, y después de que habían muerto, estuvieron, uno estuvo en la huejana, uno, uno estuvo ahí en ese lugar de tormentos, y otro, y Lázaro estuvo ya, o sea, en el seno de Abraham. Entonces, se sabe que hay lugares para después de estar en esta tierra. El que se muere, si es de Cristo, se va al cielo. Y el que tiene el Espíritu de Dios dentro del cuerpo, si lo tiene a Cristo dentro del cuerpo, el tal es de Él, es de Dios, me lo da a entender la Escritura. Entonces, tiene que tener a Cristo dentro del cuerpo. Cristo tiene que morar dentro del cuerpo. Si Cristo mora en ustedes, son de Él, son de Dios. Pero si el tal no tiene el Cristo, no es de Él, no es de Cristo, no es de Dios, no es de Cristo, no es de Cristo, no es de Dios. Por eso, tiene que tener al Espíritu Santo dentro del cuerpo para que sea de Dios. Eh, entonces así. Y el que no tiene a Cristo dentro del cuerpo, el que no tiene, el que, el que no mora, o sea, si Cristo no mora dentro del cuerpo de un hombre por allá, el tal no es de Dios. Entonces, Cristo mora dentro de mi cuerpo y soy de Dios. Entonces, Dios es espíritu y Él es santo. Entonces, Dios es santo y Dios es Cristo. Hashem es Dios. Hay un solo Dios. Entonces, lo sé por lo que está en la Escritura. Y escudriñen las Escrituras. Así. Tienen que, tienen que tener al Espíritu Santo dentro del cuerpo para... O sea, tienen que tener al Espíritu... Tienen que tener el Espíritu Santo dentro del cuerpo para que sean de Dios. Y el que no lo tiene al Espíritu Santo dentro del cuerpo no es de Dios.
no es de Dios. Lo sé por lo que está en la Escritura. Escudriñen las Escrituras. Y así. Y en la ley de mi Elohim está no asesinarás. Son mandamientos de la ley de mi Dios. No, no, no robarás. No, no, no adulterarás. Entonces, ya se sabe qué es lo que debemos de hacer. Se sabe qué es lo que debemos de hacer. Ahí, porque tenemos la ley de mi Dios. Entonces, y se sabe por lo que está en la Escritura que a los animales sí se los mata para poder comerlos. Pero no hacer como Caín. Caín asesinó a Abel. Entonces, en el mandamiento de mi Dios da a entender, no asesinarás. Y lo que hizo Caín estuvo mal ante mi Dios, porque Caín asesinó a Abel. Y eso está en contra de la ley. Y eso, o sea, lo que hizo Abel, lo que hizo Caín, lo que hizo Caín, eso está mal ante mi Dios, de asesinar. Cuando lo asesinó a Abel, Caín asesinó a Abel y nuestro Elohim pudo saberlo. Lo da a entender la Escritura ahí. Así. Y estuvo mal lo que hizo Caín hacia Abel, de asesinarlo.